El valor del café consiste en activar un poco el cerebro y despertarlo a uno. Pero despertarlo a uno es un acto de la vida. Me despierto. Y entonces el café sirve para despertarme. Y el para despertarme es una fin. Y el café es un medio. Entonces, yo estoy aquí medio agarrado como una prisión. Así ya. Un fin y un medio. ¿De quién? De un sujeto. Yo. El café es un medio para despertarme. O es decir, es un fin para y el despertarme es el fin. O es decir, estoy más atento y no me duermo. Entonces, mire lo que es. Algo tiene valor en tanto que es un medio para la vida y la vida humana. En tanto que no tiene que ver con la vida humana en concreto, por lo menos ahora no tiene valor. Por ejemplo, que esté el techo y que esté pintado de blanco y no está lloviendo, no me sirve. Voy a decir, tendrá valor, pero no actualmente para mí. Mientras que si estuviera lloviendo y me mojaría si no hubiera techo, el techo sería un medio para defenderme de la lluvia. Y el medio del fin, en tanto medio, es lo que tiene valor. Pero el que le da valor al valor es el fin. Y el fin de todos los fines es la vida humana. Me gustaría ahora repasar lo que he dicho, porque he dicho algo muy importante que va a estar atrás de toda la política. Mire, a Lula, un juez corrupto, se llama Sergio Moro, porque los jueces también pueden ser corruptos. Porque el juez es un medio para dictar justicia. Y el que realmente no cumple con la justicia, se lo mete preso. Pero el señor Moro ha metido preso a Lula para imposibilitarle ser presidente de la República. Y ahora el presidente posible está preso. Entonces, el juez no ha cumplido con su finalidad, que es rendir justicia, sino que el juez se ha transformado en un instrumento político para imposibilitar al que está completamente arriba de todo candidato posible para ser presidente, imposibilitar que sea presidente. Quiere decir que su acción es injusta y está corrompido. Pero el corrompido no porque no cumpla un valor, sino que vamos a ver en qué consiste. Cuando yo empiezo mi libro, Las 12 tesis de política, la primera tesis es sobre la corrupción. Y la corrupción es la no ética. ¿Por qué el juez Sergio Moro es un corrupto? Porque se ha creído ser sede de la soberanía o del poder y no darse cuenta que la sede del poder es el pueblo. Y él ejerce ahora, creyéndose el sujeto
de la soberanía y no el pueblo, a Lula como un corrupto a su vez, porque dice que en algún trámite que hizo consiguió una casa personalmente. Pero lo que pasa es que no lo pudo probar porque Lula nunca ocupó la casa, nunca hizo un contrato y vive en su casa de siempre y nadie le puede probar que recibió la casa como la Casa Blanca, que ese sí la recibió y reconoció que era su esposa y se lo había pagado Televisa por los servicios prestados. Claro que vaya a saber qué artista de altísimo nivel es esa señora para poder recibir algo así como 4 millones de dólares por una casa. Eso sí es corrupción y eso sí se puede probar. A Lula le acusan de un pequeño departamento que nunca ocupó, del cual no hay contrato, y no se pudo probar que lo tiene. Y el juez dice que está convencido de que lo recibió y por su convencimiento lo declara culpable. Fantástico. Estuve leyendo el código de Hammurabi, que es el primer código que tiene la humanidad hace 3.700 años, y Hammurabi dice: nunca se puede condenar a alguien sin presentar pruebas. Y a Lula lo han metido preso por un crimen del cual no tiene ninguna prueba. Entonces, éticamente, ese juez está corrupto. Alguien podría decir, no cumplió el valor de la justicia, porque es injusto su juicio. No me gusta usar la palabra valor, me gusta usar la palabra justicia. No cumplió con el debido respeto a otro ciudadano, diciendo que fue propietario de una casa al cual no puede probarle nada de que sea propietario. O es decir, no hay que tanto hablar de valores, sino de relaciones humanas. Un juez se relaciona con un ciudadano y lo acusa al ciudadano, no a los valores, de ser propietario de una casa que ha recibido indebidamente y por eso lo condena. La ética tiene que ver con relaciones humanas y siempre en vista, voy a probar, de la vida. O es decir, la ética tiene que ver con la afirmación de la vida o con la negación de la vida. Pero voy a ir despacio. No voy a hablar de una ética de valores, porque los valores son, ahora sí lo voy a definir, pero un medio en tanto es medio para un fin, cuya finalidad es la vida humana. Quiere decir entonces que la ética no se funda en valores, sino en tipos de relación humana. Entonces, Adam Smith, economista, tiene una ética. Y el señor también, Friedrich Hayek, inventor del neoliberalismo, tiene otro tipo de ética, encubierta, muchas veces no dicha, pero esa ética, si cabe la palabra, es inmoral. De tal modo que yo puedo cumplir con las exigencias de un sistema económico que como totalidad es injusto o no ético. Es el tema de Marx. ¿Por qué para Marx el capitalismo era inmoral? Ahora se lo pregunto a ustedes por primera vez. Nunca he hecho una pregunta. Pero después de 5 clases ya puedo hacerla. A ver, ¿por qué para Marx el capitalismo era inmoral? Destruye la vida. ¿Cómo? Destruye
¿En qué punto? La naturaleza. ¿Cómo le llama Marx a eso según categorías económicas? ¿Subsume la vida? No. A ver, de los presentes, ¿cómo Marx formula el tema de la ética o de la inmoralidad de la economía? ¿Sí? Es inmoral porque le roba parte de la vida al trabajador a través de la plusvalía. Ahí tuvo. Todo Marx está hablando de un problema ético. ¿Qué era la plusvalía? El compañero que acertó. ¿Qué era la plusvalía? Horas de trabajo, vida misma del trabajador. ¿Qué más? Porque que sean horas de vida del trabajador no es inmoral. Horas de trabajo vivo no pagado. ¿Cómo? Horas de trabajo vivo no pagado. No pagado. Y no pagar, ¿qué significa éticamente? Robar. Punto. Ese es el tema. O es decir, que toda la obra de Marx al fin es una ética. Dice, el pobre es pobre porque una parte de su trabajo no se le paga y de eso se apropia el rico. No pagar parte del trabajo es robar. No se cumple el valor de la justicia. Dejemos de lado el problema del valor. No se cumple con la dignidad del obrero al que se le roba horas de trabajo. Eso es la ética. Entonces, El Capital de Marx, un libro enorme que yo he explicado algunos elementos, es una ética. Porque explica en qué punto se cumple el mal. Y voy a repetir lo mismo, la misma pregunta. ¿En qué consiste el mal para Marx en la economía? Pues en apropiarse del trabajo de la vida del obrero. No solo. El acumular plusvalía. No solo. No es equivalente. Apropiarse de la vida del trabajador, pero le falta algo. De que no se da cuenta ni el trabajador ni el capital. Es otro tema, pero usted mismo dijo recién el tema ético. El mal ético para Marx consiste en apropiarse de un momento de la vida del obrero, pero no pagara. Al no decir que no paga es porque roba. Se te escapa el tema. Mire qué notable. Es una ética, porque dice el mal de nuestra época en la economía es no pagar todo el trabajo al obrero y robarle parte de su vida. Y la vida está en el fondo. La vida. Y no un valor. Ahora, claro, además, pero el valor es secundario. Y nos enseñan una ética de valores que son medias cosas. Y se olvidan que la ética tiene que ver con la vida. Y bien, Adam Smith, que fue el gran inventor de la economía moderna, y que era un filósofo, y escribió, miren qué libro, El origen de la riqueza de las naciones. Pero además, y no lo dice, el origen de la riqueza de los ricos. Y además, y no lo dice, el origen de la pobreza de los pobres. Tiene una ética de fondo, pero no explícita. No dice esto es una ética, dice esto es un tratado de economía.
Y lo que pasa es que cree que se paga al obrero su trabajo con el salario. Y lo que queda es la ganancia del capitalista que merece el capitalista. Con lo cual todos estamos bien y no se ve ningún mal. Ese es el tema. Hay un problema ético que es el robo del obrero que Adam Smith oculta, y eso es lo que usted dijo muy bien. No tiene conciencia ni Adam Smith, ni el rico, ni el pobre, que hay un robo detrás de todo ese manejo. Y un robo es un problema de injusticia ética. Entonces la ética está metida en la esencia del pensamiento de Adam Smith. No tengo tiempo para explicarles lo que dice Adam Smith en toda su extensión. He escrito 5 o 6 páginas en el libro, pueden repasarlo. Pero hay otro autor que es más actual, que se llama Friedrich Hayek. Este señor, que era profesor de economía en Viena, es el que inventa lo que llamamos neoliberalismo. Este sí es culpable de lo que nos está pasando ahora, porque él vuelve a ocultar dónde el obrero es robado y los países son robados en una doctrina que me llevaré un poco de tiempo explicarla, pero les voy a dar un ejemplo. Él dice, el mercado es un instrumento de conocimiento. Miren qué notable. El mercado mundial, nacional y por último un tianguis. Pero el mercado es un instrumento de conocer. Friedman, que es un alumno de Hayek, da el ejemplo siguiente. De pronto, un productor de madera en Indonesia se da cuenta que le están pidiendo más madera. Y como le piden más madera, él empieza a cobrar más por la madera porque se le va agotando. ¿Por qué en Indonesia un productor de madera que corta los árboles de pronto le piden más madera? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, se exigió que la gente escribiera sus impuestos en lápiz, no en tinta. Y el lápiz exige madera y además tiene grafito. La medida de decir todos van a responder en lápiz exige al productor de lápiz producir más lápices, porque de pronto la gente compra lápices porque tiene que llenar los impuestos escritos en lápiz. Entonces pide más madera y la madera sube de precio en Indonesia y no saben por qué, pero sube de precio. O es decir, que el precio me está dando el valor de cambio de todas las mercancías. El mercado es el lugar donde, sin yo saber por qué, de pronto algo aumenta de precio y el precio me está indicando que se está usando más madera. Pero yo no sé por qué. Es un modo para conocer la realidad. Es un medio de conocimiento. Miren qué extraño la manera de pensar. Pero, dice Hayek,
Para que haya oferta y demanda, no tiene que haber ruidos, no tiene que haber interferencias, para que de pronto, si alguien hace stock de madera y no vende madera, entonces la madera sube de precio. Lo que hay que hacer es lograr que el precio sea natural, que nadie lo esté promoviendo por un monopolio. Entonces, el mercado debe ser completamente libre, sin monopolio, para que indique realmente el valor de cada cosa. Y entonces, la libertad de mercado. Y se habla de la libertad. La libertad es del mercado. Y la libertad es al mismo tiempo un valor para esta gente, política, humana y del mercado. Y se habla del libre mercado y de la economía de la libertad. Libertad significa que nadie esté oponiéndose a la competencia entre las mercancías y ninguna se presente como monopolio. Miren, si se crea un sindicato y el sindicato exige más salario, entonces para el señor Hayek es un monopolio, porque hay que dejar que el salario lo ajuste o lo precise el mercado y no un sindicato. Hay que desarmar el sindicato para que el salario fluctúe según las exigencias. Si hay pocos obreros, va a subir el salario. Si hay muchos obreros, va a bajar el salario porque hay más oferta de obreros. Entonces, de esta manera, logra argumentar de que lo principal en la economía es la libre competencia. No tengo tiempo para explicar todo lo que está detrás. Llevaría todo el curso. Y dice Hayek, esto son leyes naturales, no son leyes éticas. La ética no tiene nada que decir, porque si falta madera, la madera sube de precio. Si faltan obreros, sube de precio el salario, o es decir, se paga más. Y entonces no es asunto de ser bueno o malo, si no hay, pues, madera y sube el precio, porque es un hecho natural. No hay ética. Y si hay gente que se muere de hambre, dice Hayek, el economista no tiene la culpa, porque en la economía no hay ética, sino que hay leyes naturales. Y entonces por eso justifica la no existencia de la ética, y el economista no tiene ninguna mala conciencia de que los mexicanos se estén muriendo de hambre, porque dice, son las leyes de la economía. Y a su vez pueden decir, pero no queremos que crucen a Estados Unidos, porque esto haría que bajaran los salarios y los mismos sindicatos obreros no lo permitirían en Estados Unidos. Quiero decir con esto que hay grandes teorías económicas que dicen la economía es una ciencia exacta, natural, que no tiene nada que ver con la ética. Marx dice lo contrario. Marx dice, no, la ganancia se logra con plusvalor. Y el plusvalor es un trabajo no pagado. Y eso es una injusticia. Y por eso es pobre. Son dos tipos de economías. Yo estoy con aquellos que piensan que la ética es esencial en la economía, pero hay que entender en qué consisten los principios éticos. Los principios éticos no se fundan en valores, se fundan en la posibilidad de la realización plena de la vida de los productores, de la vida. Y eso
es el tema que quiero exponer. El primer principio de la ética, que tiene que ver con la vida, y lo voy a explicar después más largo, es un principio que dice así: es bueno el acto que afirma la vida humana y que permite su crecimiento. La vida humana es el hecho no solo de estar vivo, sino de comer y de comer como se debe, de vestir y de vestir como se debe, de tener una casa y tener la casa como se debe. O es decir, el cumplir las necesidades de la vida. ¿Se acuerdan que yo empecé a hablar de que hay un sujeto vivo que tiene necesidades y estas necesidades son las que determinan a los medios como satisfactores de la vida? Bueno, la ética es la que dice el ser humano debe tener medios para afirmar su vida. Si no tiene medios, ¿qué le acontece? Se muere. Y si nos morimos, todo lo demás está de más, porque la vida es la condición absoluta de posibilidad de todo lo que hacemos. Si no afirmamos la vida, nos morimos. Y si nos morimos, bueno, se acaba el Homo sapiens y se acaba la civilización y se acaban todos los sistemas porque no hemos muerto. Entonces, el principio ético es el que dice debemos. Ese debemos es un deber. Deber en el sentido que es una exigencia que yo debo cumplir para que la vida sea posible. A medida que avanzo, se me van abriendo más problemas. Y entonces digo, ay, ¿cómo se los explico rápido? Los animales actúan por instinto. El león, si tiene hambre, come una cebra. Pero después que se ha saciado, no sigue matando cebras por deporte, sino que está pues ya cumplido. Es como hay unos tiburones que cuando las focas son chiquitas, les es muy fácil cazarlas. Entonces cazan focas chiquitas, se las comen. Pero cuando está saciado, llegan las focas chiquitas y el tiburón las ayuda a que vuelvan a la tierra. Ya no se las come porque ya está saciado. Actúa por instinto. El ser humano es el único ser vivo que se independiza de esa costumbre o de ese instinto. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro que nos permite ver que para llegar a un fin hay distintos medios, porque nuestro cerebro puede concebir muchos medios para un fin. Y entonces se queda observando los medios y dice, a ver, ¿cuál medio es mejor para llegar al fin? El león no puede elegir porque tiene un cerebro más chico y se lo tiene que comer a la cebra o se muere de hambre. El ser humano puede decir, ¿como la cebra o mejor sigo comiendo vegetales? O puedo comer otras cosas. Ese ya no actuar por instinto se llama libertad. Libertad es poder elegir un medio entre muchos para lograr el mismo fin. He hablado del fin. Para lograr un fin, que es la vida, yo sujeto,
puedo enfrentarme al medio 1, al medio 2, al medio 3. Puedo comer de muchas maneras para llegar al fin, que es la afirmación de la vida. Y puedo entonces decir, a ver, ¿cuál es el mejor medio para llegar al fin? Eso ya no es instinto, sino que es lo que llamamos libertad. Quiere decir que entre las acciones humanas hay unas que son instintivas. Me meto el dedo en la boca y vomito. Eso es instintivo. O estornudo ante el frío. Es instintivo. Pero hay muchos actos que son libres. Puede hacerlos o no hacerlos. Y en ese ámbito de la libertad es que aparece la ética. El político que se corrompe lo ha pensado. ¿Me apropio o no me apropio de este dinero que ha sido dispuesto en el presupuesto para ayudar al campo? ¿Me lo apropio personalmente o cumplo la finalidad? Si estoy al servicio del pueblo, tengo que usarlo para su fin. Pero si yo me he decretado la sede del poder, que es la corrupción, me apropio de eso para mí. Y eso está en el campo de la libertad. O es decir, ¿cuándo surgió la ética? Cuando surgió seres vivos con un cerebro tan desarrollado como el humano, el Homo primero y Homo sapiens al final, que les permite discernir entre los medios para un fin, pero distintos medios. Entonces, ahora yo debo hacer algo, pero puedo no hacerlo. Y entonces aparece lo que voy a llamar principios éticos, no valores éticos. Los principios éticos son como la brújula que me dice dónde está el norte. Yo agarro la brújula, dice el norte, y yo ir para ahí, entonces era el este, o voy para allá, es el sur. El principio es como una brújula que me dice para dónde tengo que actuar. Pero puedo no hacerlo, porque soy libre. Y ahí viene la posibilidad del mal y de la corrupción. Y hay que educar a la gente para que haga lo debido. Ahora, ¿qué es lo debido? Lo debido es justamente la afirmación de la vida. Miren qué notable. Lo debido es, yo debo hacer que la vida sea posible eligiendo el mejor medio para ese fin. Porque si yo agarro un bien que iba a ir al campo y me lo apropio, la gente del campo se muere. Y entonces pongo mi vida como fin y niego la vida de los otros. Porque la vida de que estoy hablando es la vida de la comunidad. ¿Por qué la vida de la comunidad? Porque sin comunidad yo no puedo vivir. Nos morimos. Miren ustedes si de pronto estamos solos en el desierto. No podríamos ni prender un fueguito porque no sabemos ya cómo se prende. Diríamos, ¿un cerillo? No, no hay cerillo. Hay. Y tampoco había café. Bueno, ya me lo tiré. Bueno. La comunidad es necesario para la vida de los miembros y por eso que yo debo hacer aquello que la comunidad me pide que haga para la afirmación de la vida de la comunidad. Pero si yo me lo apropio y lo saco de la comunidad, empiezo a producir muerte en la comunidad. O decir,
ciertos aspectos. El tener peor comida es un poco morir. El tener peor vestido es un poco morir. El tener una casa mala es también morir. El tener una mala educación es también morir. Nuestro pueblo mexicano está medio muerto, porque no puede vivir todas las posibilidades de la vida, porque se lo ha impedido la inmoralidad de algunos. Entonces, los principios son los que rigen lo que yo debo hacer, ya no por instinto, sino por convencimiento, por elección. Y eso se educa a la gente. ¿Cómo? No es fácil, porque eso se educa primero que todo en la familia. Hay un hermoso dicho de José Mujica que dice: es en la casa que aprendo a saludar, donde aprendo a respetar al otro, donde aprendo a perdonar, donde aprendo a dar gracias, tantas cosas. Pero es en la familia, y es en la escuela, y es en la comunidad. Es en una comunidad, como dijo un líder, amorosa, en el sentido de una comunidad ética, donde la gente se respeta. Pero por desgracia, vivimos en una sociedad en la que cada uno tira para su lado, y al tirar cada uno para su lado, la comunidad entera se hunde, porque no hay solidaridad. El ser solidarios es un deber ético. Entonces, hay principios éticos, y vamos a ver cuáles son esos principios. Yo voy a hablar al menos de 3 principios, nada más. No voy a hablar de valores y no voy a decir no hay que robar, no. Voy a hablar de principios que hacen que no robe. Yo voy a hablar de principios que va a hacer que yo cumpla con el otro. Principios son como la luz que ilumina un camino. El primer principio que tenemos que ver, le voy a llamar el principio material de la ética. Miren qué extraño. Material en cuanto que es el principio de contenido, de la materia, de lo que la ética se trata. Y ese principio, después lo voy a exponer largamente, va a ser justamente, yo debo, en todo acto que yo cumplo, afirmar la vida humana, por último, de la comunidad. Ese es el principio fundamental de la ética. No es valores abstractos, es afirmar la vida de la comunidad. Y eso exige que yo esté al servicio. Y yo concibo la vida de esa manera. Es como un Lula. Porque Lula ahora, cuando lo meten preso, él dice: yo he dado de comer y he sacado de la pobreza a 30 millones de brasileños. Yo he dado casa y indica algunos aspectos de la vida. Comer es la vida, tener casa es la vida, tener educación es la vida. Dice, y si eso es un crimen, lo cometeré de nuevo. Claro que es un crimen para la oligarquía, es un crimen para los ricos. Y entonces por eso que lo condenan a Lula. Y él dice, si eso es un crimen, lo repetiré cuando pueda de nuevo. Y claro, tiene una convicción ética tremenda, tiene principios. Y el principio material va a ser el principio constitutivo de la economía. Ya voy a mostrar cómo. Habrá un segundo principio, y voy rápido para mostrar después cómo se organizan. El principio del consenso es válido, y la palabra validez la aplicaré largamente
en la próxima clase, es válido aquello que cuenta con el consenso del pueblo, de la comunidad, en aquellos en que estemos de acuerdo. Esto sería el fondo del principio democrático, pero no estoy hablando del principio democrático liberal, que gana unas elecciones fraguadas. No, estoy hablando de algo más serio. Es el hecho de que la gente acuerde por convicción subjetiva y objetiva en hacer ciertas cosas. Y ese va a ser un segundo principio, el principio del consenso. Si yo hago algo en contra del consenso del pueblo, lo que yo hago no es válido y por lo tanto es injusto y malo. Y el tercer principio general le voy a llamar el principio de la eficacia, de la factibilidad. ¿Va a ser justo imposible? Bueno, el acto que sea realizable. Porque si yo me propongo algo irrealizable, no puede ser bueno porque no puede existir, porque es irrealizable. Entonces a veces se le exige a un político que realice una revolución profunda, honesta, ética, perfecta. No es posible. Y entonces, haga lo que haga, es un reformista, no es un revolucionario, en realidad no hizo nada. Si es por eso, nadie podrá hacer todo. La factibilidad está muy limitada a las condiciones del presente de un país, de su historia, de su economía, de su cultura. Por eso hacer cosas factibles es lo que hace que el acto sea posible y por lo tanto que sea bueno. Entonces voy a hablar de tres principios. Un principio material o de contenido. Material. Un principio formal o el consenso. El material es la afirmación de la vida. Y un principio instrumental que es la factibilidad. Si un acto político cumple con esos tres y un acto económico, va a ser un acto justo. Dese en cuenta que no estoy hablando de valores, estoy hablando de algo completamente distinto. Estoy hablando de principios. ¿Y principios qué significa? Principios son obligaciones que han ganado mi convicción y que yo realizo aún en las situaciones más difíciles. Como dijo ese líder que va en primer lugar de las encuestas, por mis manos pasaban millones de pesos y pasaban y nunca se me quedó uno. Mire, yo fui rector de la Universidad de la Ciudad de México y bueno, el presupuesto de la universidad eran unos 1.100 millones de pesos. Ahora yo los veía como números de gastos posibles de la universidad. Jamás se me cruzaba por la mente de que yo podía apropiarme de alguno de esos. Yo tenía mi salario, me pagaban, pero eso era de la universidad, no era mío. Así que ni tentación tenía de quedarme con alguno, porque había sido educado desde mi padre, que era un hombre absolutamente honesto, a que eso es parte de un dinero de la comunidad, no me pertenece a mí. Y por eso entonces que Andrés Manuel dijo, han pasado millones y no se me ha quedado pegado a mis dedos ni un peso, pero ni siquiera ha tenido la tentación de que se le quede. ¿Por qué?
porque está apasionado por la tarea de afirmar la vida de un pueblo, de cumplir con su consenso u opinión y de hacer lo posible. Y de tal manera le llama eso la atención y se siente pagado en el cumplimiento de esos deberes que se ve dibujado en el rostro de aquellos que dicen gracias, porque claro, el que cumple una función pública también recibe muchas veces insultos, pero más frecuente, gracias, si es honesto. Entonces, en la sonrisa de una madre que le dice gracias, dice, estoy siendo pagado, estoy cumpliendo con mi deber de ciudadano como debe ser. Principios. Ahora, eso es lo que tendríamos que nosotros poder crear en nuestro pueblo, en nuestros niños. Y la desgracia de México, que fuimos colonia. Y como fuimos colonia, no teníamos ni siquiera reyes, sino visreyes. Y los virreyes no los nombramos nosotros, sino los nombraba el rey de España. Quiere decir que nos imponían la ley y los gobiernos. Y entonces dice un dicho, echa la ley, echa la trampa. Y al mismo tiempo, sálvase quien pueda. Y entonces no es el PRI el que es inmoral. Somos nosotros el pueblo, que admitimos que, como decía un procurador, dijo, la verdad es que todos somos corruptos. Entonces yo le diría, señor, al admitir que todos somos corruptos, usted ha admitido que es corrupto y yo tenía que ya sacarlo. Y no se me achaque a mí la corrupción, que usted no tiene derecho de decirla mientras lo pruebe. Pienso honestamente que no soy corrupto. Si cometo algún error y se me dice en qué consiste el error, lo corregiré públicamente y entonces seguiré con la conciencia tranquila mañana que he corregido mi error. Y eso es de honesto y no de corrupto. Como dice un texto semita, bíblico, dice, el justo peca 7 veces por día. El número 7 es un número perfecto, porque es un número primo que no se puede dividir. En realidad significa lo siguiente, el justo peca innumerables veces por día. Y yo pregunto, ¿y cuántas veces peca el injusto? Justamente la diferencia entre el justo y el injusto es, el justo reconoce cuando tiene una falta de que la ha sido responsable y con la víctima se reúne, arregla el error, corrige, pide perdón y se va a dormir en paz. O es decir, comete el error, pero lo soluciona. El injusto no comete ningún error. Y es injusto porque cree que no comete. Y lo que hace es justificarlo para quedarse como inocente. Y justamente por eso es injusto. Y por eso es corrupto. Porque más bien cuando se lo descubre, dice, fue un error técnico. No lo hice bien para que no me descubrieran. Pero no tiene ninguna culpabilidad, es un cínico. El justo peca, pide perdón, arregla la situación y vuelve a ser justo. El injusto justifica su error y permanece en el error. Por eso es injusto. El presidente justificó su robo. Y hasta nombró un ministerio público para que lo absolviera. Eso significa que es un corrupto.
mejor hubiera sido decir, miren, disculpen, es verdad, la Casa Blanca la recibí por pago de otros beneficios que hice a la compañía X y entonces dono esa casa a una obra X. Si hubiera hecho eso, no era corrupto. Y el pueblo hubiera dicho, bueno, cometió un error, pero es un hombre honesto. En cambio, el justificarlo es justamente el ser corrupto. ¿Por qué? Porque no tiene principios. El que tiene principios se mantiene en su camino. 3 principios. Los 3 principios se determinan mutuamente. Hay un principio material, un principio del consenso o formal y uno de factibilidad. Y estos principios se determinan de un lado y de otro. De tal manera que yo puedo afirmar la vida y hacerlo con el consenso del pueblo y a su vez hacerlo de una manera posible, aunque no perfecta, pero posible. Y en ese sentido, el acto bueno o justo es el cumplimiento de los 3 principios, no de uno solo, de los 3. Si yo afirmo 1, 2 y no el tercero, el acto es injusto. Si, por ejemplo, pretendo afirmar la vida de un pueblo y tengo el consentimiento del pueblo, pero me propongo algo que no es posible, pues no lo puedo realizar porque no es posible. Pero si yo me doy la cabeza contra la pared para hacerlo posible, destruiré al pueblo y me destruiré a mí mismo y el acto no será justo, sino injusto. Entonces, los principios se determinan a sí mismos y forman una coherencia que ya iré mostrando de a poco en qué consiste. Hoy quiero un poco hablar sobre el primero de ellos, la tesis 13, en la página 214. Que dice el principio material y normativo crítico de la economía. De la economía. La economía tiene principios éticos, no valores éticos, principios. Tiene exigencias. La palabra exigencia significa exige, me obliga. Eso se usa una palabra técnica, es lo normativo. La palabra normativo viene de norma. Lo que norma algo es lo que dirige algo. Una norma es una regla, es como la brújula que indica dónde está el norte. Y entonces lo normativo me está indicando qué es lo que yo debo hacer. Y el principio tiene un contenido. Y ese contenido, vuelvo a repetir, es la afirmación de la vida de todos los componentes de un sistema económico. Si el principio normativo de la economía lo cumpliéramos, no habría pobres, porque no habría diferencia entre ricos y pobres. Afirmaríamos a todos en igualdad. Pero si hay ricos y pobres, es porque ya no funciona ese principio. El propietario del capital piensa en la ganancia y no en la vida del obrero. El obrero es pobre y bueno, le tocó. Dios lo quiere. Y entonces de esa manera se justifica la pobreza, pero no hay ética en aquel que es el propietario. ¿Qué significa vida?
Este tema podría llevarnos mucho tiempo, porque lo tenemos tan obviamente como punto de partida de todo, que nunca lo pensamos. Perder la vida es morir, y por lo tanto dejar de ser. Vivir es nuestro modo de ser. Las piedras no viven, las plantas ya viven, pero viven de una manera absolutamente inconsciente, no saben lo que les acontece. Los animales ya empiezan a tener sistema nervioso, empiezan a saber determinar, ya sufren, ya tienen alegría, ya empiezan a tener una subjetividad mayor. Pero solo el ser humano, por ahora, no hay otro ser, es el único que tiene autoconciencia de ser vivo. No somos solo vivos, sino que sabemos que vivimos. Un animal es vivo, pero no sabe que vive. Muere, no sabe que muere. Por eso que, mire qué notable, se sabe que el muerto, los restos, los huesos son de un ser humano si se ha cumplido un rito en el momento de su muerte. Se lo ha puesto en forma de feto o se le ha puesto alrededor ofrendas entre los aztecas. Se ha celebrado la muerte. Quiere decir que ese ser sabía lo que era la vida y sabía lo que era morir. No van a encontrar ninguna celebración de la muerte en ningún animal. Que hayan los leones puestos al león en una cierta forma recordando su muerte. Porque no tienen conciencia de ser vivos y no tienen conciencia de lo que significa morir. Solo el ser humano. La vida es nuestro modo de existencia, pero somos los únicos que tenemos autoconciencia, o es decir, conciencia de la conciencia de estar vivos. Y toda la historia consiste justamente en el desarrollo de esa vida. Y nuestra vida empezó de niños y terminará como ancianos, y al final moriremos. Pero esa vida es el contenido de la existencia. La economía tiene que ver con la vida. ¿Qué hizo la economía? Producir productos satisfactores de las necesidades de la vida. ¿Qué hace el mercado? Ofrece satisfactores que mediante la compra yo me los apropio y los consumo para vivir. Hace frío, compro vestido para guarecerme del frío. Ante la intemperie, gasto parte de la vida produciendo bienes, haciendo una casa. Toda la economía tiene que ver con la vida. ¿Qué hacemos que no tenga que ver con ella? Lo que pasa es que de esos productos que producimos para la satisfacción de la vida, hay algunos que se lo apropian y hay otros que se quedan sin ellos. Y entonces ahí se produce un no cumplimiento del principio de la economía, que es todo acto económico debe afirmar la vida de los miembros de la comunidad. La injusticia económica es que algunos se han apropiado de los bienes de otros, a los que faltándole esos bienes mueren un poco en vida. Y tal mueren en vida que a veces dicen una vida así no vale la pena de ser vivida. Porque tener que estar luchando para comer todos los días y comiendo mal,
¡pah!, da ganas de suicidarse. Me gustaría poder comer de una manera honesta y tenerlo garantizado hasta que ya al final, por la vejez natural y las enfermedades que no pueda superar, terminar esa vida honestamente. Entonces, el primer principio de la economía es: actúa de tal manera que afirmes la vida de cada miembro de la comunidad. Entonces, si yo soy propietario, por ejemplo, del pan Bimbo, una empresa que produce pan, nada menos, pan, pero son pobres porque ganan salarios bajos, comen poco pan o mal pan, aunque lo producen. Entonces, no estoy cumpliendo del todo el principio de afirmar la vida de los miembros de la comunidad de manera simétrica, sino que yo me apropio de más bienes que lo que doy a los obreros. Este es el principio de fondo del pensamiento de Marx. Él pensaba que la economía era el modo de afirmar la vida de cada ciudadano, de la comunidad de vida, pero en último término de toda la humanidad, no solo de mi comunidad nacional, porque yo puedo muy bien pensar en Estados Unidos, pero ¿qué me importa México que sea pobre? Entonces, es un principio universal que vale para todos los seres, la afirmación de la vida. Es interesante. Aristóteles, ya un filósofo allá hace 24 siglos, decía estas cosas. Él decía que la ética debería afirmar la vida y sacar dinero de dinero ya no era economía, era avaricia, era acumular vida, pero vida de los otros. Y entonces el rico tiene vida en disponibilidad. Puede comprar una casa, 2 o 3. Puede vestir de una manera exagerada. Puede tener muchos autos. Puede comer como grandes festines. No puede hacerlo toda la humanidad. Lo pueden hacer algunos que han explotado a los otros. Porque como yo objetivo mi vida en el producto, hemos dicho, y el valor es vida objetivada, si por el plusvalor me sacan parte de mi vida, ese plusvalor se acumula. Y el que lo acumula tiene ahora sobreabundancia de vida, que es justamente el dinero. Y por el dinero puede comprar todos los satisfactores de su vida y llevar a la vida de un rey. Mientras que el otro, que ha tenido que dar parte de su ser mismo, pues es pobre y no puede reproducir su vida. Por eso es muy importante la cuestión. A ver, alguien me pide la palabra. Adelante. Doctor, el hecho de que el principio de afirmación de la vida, como lo plantea, de comer como se debe, vestir como se debe, vivir como se debe, va en contradicción con el principio de factibilidad, porque no hay recursos en el mundo para satisfacer ese principio de afirmación de la vida, porque muy bien. Si va a comer todo el mundo. Sí, pero no, usted dice muy bien que si yo quisiera vivir una vida fastuosa y quisiera cada uno hacerlo, va contra el principio de factibilidad, porque no hay tantos valores de uso en la tierra. Pero cuidado, la factibilidad no es lo que yo sueño, es lo que es objetivamente posible. Yo cuento con qué energía, con la energía que hay en la tierra, y no más. Porque no puedo agarrar la energía de la luna,
podría agarrar, mire, yo podría poner paneles eléctricos en la Luna y acumular ahí energía y después pasarla a la Tierra, y yo podría usar la energía del Sol que pega en la Luna, pero que nadie la utiliza. El ciudadano norteamericano usa enormidad de materia y energía por día, más de 20 veces más que un ciudadano en la India. Porque el hindú hasta ahora iba con bicicleta o caminando, ahora empieza a tener más autos y se va haciendo problema. Tiene casas chiquitas, viste muy pobre y gasta muy poca energía y muy poca materia. Un norteamericano gasta energía en su auto, tiene que poner calefacción o aire acondicionado en verano, gasta muchas veces más de energía. Si el modelo norteamericano de gasto de energía lo cumplieran los casi 8.000 millones de seres humanos de la Tierra, necesitaríamos energía de 5 tierras. 5 planetas Tierra. Quiere decir que el ideal de imitar a Estados Unidos es no factible. La factibilidad no es lo que yo sueño, es lo que objetivamente me fija condiciones. Yo tengo solo la energía de la Tierra, que el Sol cada día lanza a la Tierra, de la cual no aprovechamos ni el 1%. Casi todo rebota en la Tierra y se va a perder. Si tuviéramos nosotros paneles para acumular la energía del Sol de un día en toda la Tierra, tendríamos para 4 o 5 años de energía. Pero tendríamos que acumular toda la energía, que no tenemos capacidad de hacerlo, sino a unos pocos metros cuadrados de algunos paneles de energía solar. Piense que estuviera toda la Tierra con esos paneles. ¡Oh! Nos sobraría energía, pero no es la situación actual. Factibilidad no es lo que yo sueño, sino son los límites objetivos que la naturaleza me presenta. No hay incompatibilidad entre el principio de vida y el principio de factibilidad. Es factible afirmar la vida a un cierto nivel en cada momento de la historia. Y si algunos afirman un tipo de vida donde, por ejemplo, gastan muchísimo más energía, ese modelo de vida no es universalizable, no es factible para todos los seres humanos. Pero entonces había el principio del consenso, no habría consenso. Es que tiene que llegar al consenso en que digamos todos los seres de la Tierra, a los norteamericanos, ustedes ahora deben ahorrar energía para que todos los demás también lo hagan. Pero en vez de hacer eso, ahora los chinos y los de la India y todos quieren tener el modo de vida norteamericano. Y ese está en contra del principio de factibilidad. No es posible. ¿Y qué va a pasar? Y va a pasar que va a haber una hecatombe y va a haber un suicidio colectivo, porque vamos a destruir la vida en la Tierra. Y eso es lo que vamos a ver qué pasa en las últimas clases, que vamos a ver el principio de factibilidad, poner límites a los sueños, y al mismo tiempo va a exigir que bajemos el nivel de uso de energía y materia en aquellos que tiran la energía y la materia. Por ejemplo, tan simple, un vasito de plástico. ¡Ja! Hubieran querido los aztecos tener un vasito de plástico. ¿Se dan cuenta ustedes lo extraordinario que es un vasito de plástico? Le ponen agua
y no sale el agua. En cambio, si es de cerámica, sale un poco de agua. Y la cerámica cae al suelo y se rompe. El vasito cae al suelo y no se rompe. Los aztecas pagarían muchísimo por tener una botella de plástico. ¿Y qué hacemos nosotros? La tiramos. Y cuando cada mañana o cada día yo tiro una botella de agua a la basura, yo digo, yo soy un criminal. Esa botella podría servir muchísimo, siglos, y la estoy tirando. ¿Por qué? Porque gastaría más en limpiar la botella que en tirarla. Pero lo que pasa es que eso es una contabilidad capitalista, pero no ecológica. Porque ¿cómo voy a hacer para reciclar ese plástico y hacerlo útil de nuevo? Me va a costar muchísimo. Y ahora va a los fondos, los océanos, y está destruyendo la posibilidad de la vida, y vamos a terminar con ella. Porque vamos a ir al suicidio colectivo. Eso va a ser las últimas clases. Mira, aquí el capital enfrenta al principio vida desde un punto de vista ético como vida-muerte. No es una cosita, como empecé a decir, valores éticos, que si se cumplen está bien y si no se cumplen total, pues no son tan importantes. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el principio ético final del capital? Hemos dicho más de una vez, pero ahora puedo ya afirmarlo con más razones, que la finalidad última es el obtener aumento de la tasa de ganancia. Esto significa que si yo voy a meter dinero en una fábrica y gano el 6%, y en otra el 10%, pues no es duda que lo haré e invertiré mi dinero en donde gane el 10%, porque es la manera de hacer negocio. El criterio es cuantitativo y necesario. Si yo invierto en el que saca menos ganancia, pierdo dinero. Y si no logro recuperar lo que puse, pues me fundo. Ese es el criterio del capital. Pero el capital no dice, debo invertir el dinero en aquello que dé más vida a la humanidad. No puede hacerlo, porque entonces podría invertirlo en algo que le dé deuda, y entonces se funde el capital. Son dos criterios, son dos principios. Entonces estamos hablando de la vida o la muerte en el problema de la ética. El tema de la corrupción es un tema, pero es un tema secundario y en el fondo pequeño. La gente subjetivamente acumula dinero, pero dentro de una caja de hierro que apresa a la humanidad y la empieza a apretar hasta destruirla. Vamos al suicidio colectivo. No logran en los grandes encuentros de Kioto o de París o de lo que sea disminuir los efectos del capital, que es el anhídrido carbónico de las fábricas, lo que queda de la producción y demás, que está produciendo el aumento de la temperatura en la Tierra. Eso no es la tecnología, es el capital la causa. Y los partidos verdes que dicen, la tecnología es peligrosa, no se dan cuenta que el fondo es el capital. ¿Por qué? Miren el argumento. En la competencia entre capitales, ya lo hemos visto más de una vez, cuando hay tres
capitales, uno 6, el otro 8 y el otro 10. La media es 8. Y el que gana es el que produce con menos valor. Y es el que se apropia del plusvalor o parte del plusvalor de que el que produce con más valor. Espero que ya entiendan ahora después del curso que hemos hecho. Y el que no entiende, pues si está perdiendo el tiempo, pues no ha leído nada. Pero la tecnología se elige con qué criterio, que tiene que en el corto plazo lograr producir con menor valor. Estoy hablando precisamente. Si digo yo Henry Ford 1904 en Detroit, voy a hacer un auto eléctrico y después en 1954 logra producirlo y produjo un auto ecológico que no gasta combustibles sino solar. Pero ¿usted cree que va a resistir 50 años a la General Motors, que al año siguiente la Ford no vende un auto y entonces fundió? O es decir, el capital se ve necesitado en la lucha de la competencia, en el corto plazo, año por año, lograr la tecnología que le haga bajar el valor del producto. Pero ¿cuál tecnología? La que tenga a mano y que me lo permita hacer el próximo año. ¿Quemar petróleo? Y bueno, lo siento, quemo petróleo. Pero es que el petróleo es más importante que el diamante. El petróleo es orgánico, el diamante es una piedrita que no sirve para nada. El petróleo es la más valiosa de las materias de la tierra y usted la está quemando. Y lo siento, porque si no uso combustión a petróleo, me funde la General Motors. Tengo que usarlo. Entonces, el problema ecológico no lo produce la mala tecnología. Escuchen, lo produce el criterio de la competencia del capital. El capital es el que produce el problema tecnológico. Y todos los movimientos verdes dicen que es la tecnología y ninguno dice que es el capital. Son ilusos. Es el capital el peligro porque es el que pone el criterio de elección de la peor tecnología ecológica exigida a corto plazo. ¿Se entendió el argumento? Me gustaría uno por uno hacer que me lo repitieran. No es tan fácil. Pero ese es el tema. El capital es el que está matando a la humanidad. ¿Y cómo podemos pararlo? No podemos. Sigue funcionando. ¿Y quién lo para? No hay quien lo pare. Si Lula lo quiere parar, o Globo, que es la gran medio de comunicación, televisión, diarios, radio, todo, dice que Lula es un ladrón. Y entonces Lula queda desautorizado. Y la transnacional es la que paga los diarios y es la que corrompe a los militares y es lo que les paga la propaganda a los políticos hasta de izquierda. Y entonces todos están apresados por el capital y nadie puede volverse contra él. Si se vuelven contra él, el próximo año no es elegido, porque no tiene dinero para hacer la propaganda. Un diputado de Kansas, en Estados Unidos, donde hay todos los animales, las vacas, dijo que había que tener cuidado con tanta comer carne que es antiecológico. Había sido elegido diputado por Kansas un año. La próxima vez nadie lo eligió porque todo el capital que tiene vacas no le dio fondos y el señor no fue más diputado. Y entonces nadie habla contra las vacas
en el Congreso de Estados Unidos. ¿Quién para este camino suicida del capital? Por ahora, nadie. Y ya estamos así, ¿eh? El ferrocarril va al precipicio del suicidio de la humanidad. Está subiendo la temperatura, se desprende en el Ártico glaciales tan grandes como países. La temperatura sube. ¿Cuándo vamos a reponer esos glaciales en la Antártida? Va a durar miles de años, si es que hay a humanidad, porque no habrá muerto antes. ¿Se dan cuenta lo que es la ética? La ética es la que dice hay que cambiar el principio de la economía. No puede ser el aumento de la tasa de ganancia o el aumento de la extracción de plusvalor. Debe ser un principio económico de vida. ¿Esto favorece la vida? Lo hacemos. ¿Esto no favorece la vida? No lo hacemos. Y la humanidad sí podría vivir miles de años. La humanidad no va a durar más de un siglo. Habrá desaparecido. Los bisnietos nuestros es posible que se estén muriendo. Ese es el problema ético. Y ese es el problema de fondo, un principio. Entonces, hay dos principios hoy en funcionamiento en la economía. O aumentamos la tasa de ganancia o afirmamos la vida. ¿Quién afirma la vida? Nadie. ¿Qué empresas, qué sistemas económicos afirman el aumento de la tasa de ganancia? Todas. Decimos, México no aumenta nada, aumenta el 2,5% anual. Es verdad, aumenta muy poco. La China aumentaba 11% anual. Fantástico. Ahora todos los chinos tienen auto. Son 1.300 millones. 10 veces más que México. Que tienen auto y que largan anhídrido carbónico a la atmósfera y que aumentan el calentamiento en la Tierra. Es un progreso cuantitativo capitalista. ¿Es un progreso para la humanidad? No, es el suicidio colectivo. Estamos cavando la fosa donde nos vamos a enterrar. ¿Se dan cuenta? Tendríamos que decir, este fue un año bueno. Logramos disminuir la producción en el 2%. Vendimos menos autos, porque ahora usamos medios colectivos y organizamos la economía que las fábricas están cerca de donde trabajan sus obreros. Eso sería una utopía, porque entonces voy en bicicleta a mi trabajo en 15 minutos. Y entonces Iván Illich, un gran mexicano de origen norteamericano, decía, superar lo que puede caminar el burro es comenzar a ser irracional. O es decir, si yo puedo ir en burro a mi trabajo, eso es racional. Pero si yo ya voy en auto rapidísimo, gasto tanta energía que al fin es la muerte. Entonces la racionalidad del sistema consiste en destruir energía que hace que el sistema como totalidad sea irracional. La irracionalidad de lo racionalizado, dice Franz Hinkelhammer. Estamos patas arriba. Entonces miren, el principio vida es fundamental. Es un principio económico completamente distinto al del capitalismo que tenían nuestros pueblos originarios. No quiero con eso decir que volvamos a los aztecas, no. Pero quiero decir que los aztecas gastaban mucho menos energía y hubieran posibilitado a la humanidad vivir cientos de miles de años. Y en cambio,
la modernidad nos va a liquidar a todos antes de un siglo. Quiere decir que más primitivo e irracional que los aztecas. Ahora, ¿qué haremos? Bueno, eso ya es la tesis 16. Es un nuevo sistema económico, al cual habrá que acercarse factiblemente, haciendo pequeñas reformas que los anarquistas dirán no es revolucionario, por lo tanto es un reformista, populista. Y bueno, compañeros, si es lo único posible. El principio de factibilidad hace que un Andrés Manuel no sea un político revolucionario y menos perfecto, porque no hay ninguno que pueda hacerlo, porque está fuera de la posibilidad humana ser perfecto. Pero mejorará un poquito las cosas, eso ya es mucho. Entonces, la extrema izquierda dice, no, es un reformista. Y la extrema derecha dice, es un peligro. Y al fin se queda sin izquierda y sin derecha, sino con gente con sentido común que dice, avancemos un poco. Y por eso estoy dando estas clases. Algunos dirán, profesor, pero usted no es revolucionario. Y voy a decir, hoy la revolución no es posible, pero es posible el dar avances que nos permitan crear una revolución con el tiempo. Pero ya veremos en qué consiste. Entonces, el principio vida es un principio fundamental de la economía, que hoy el capital niega en absoluto. No le interesa para nada que la humanidad muera. En el 1968 vi un documental alemán en la radio televisión alemana. En el 1968 las transnacionales del petróleo ya supieron que la temperatura de la Tierra iba a subir, efecto de la tecnología que quema el petróleo. Y lo ocultaron, porque el negocio del petróleo es más importante que la muerte de la humanidad. Lo cual parece absurdo, porque se van a morir también las transnacionales con ello. Por supuesto, todos se van a morir, pero el capital no es un ser humano, es una cosa. Dijo Marx, el fetichismo consiste en que una cosa deviene sujeto y el sujeto humano deviene una cosa. Entonces, la cosa capital ahora es el sujeto. Y el sujeto humano que somos nosotros deviene una cosa como instrumento y medio para el fin del capital, que es el aumento de ganancia. Toda la humanidad es un medio. Miren a qué cosa hemos llegado. Que la humanidad misma se defina como medio para un fin, que es la acumulación de riqueza, pero en manos de 10 grandes supermillonarios. Y esos 10 millones de supermillonarios morirán también cuando no haya vida. Y se habrán ellos mismos hecho un sarcófago como los faraones, fastuosos de oro, pero irán dentro muertos. Porque están creando la imposibilidad de la reproducción futura de la humanidad. Esto es el límite absoluto material ecológico del capital. Página 222. Límite absoluto. No estoy hablando de un principio relativo, de un principio subjetivo, de una opinión que si no cumplo, bueno, del postre que como al final de una comida, y si no como el postre, pues ya comí el plato sustantivo. La ética.
La ética se cumple o no se cumple, y si no lo cumplimos, vivimos perfectamente, ¿no, compañeros? La ética nos indica ya el momento en que la humanidad desaparecerá. Y dice, o cumples con las obligaciones éticas de afirmar la vida, o la naturaleza te pedirá cuenta. ¿Cómo? Matándote como una cucaracha. Vamos a morir. La humanidad va a morir y se habrá matado a sí misma. Es un suicidio colectivo. Lo quiero dramatizar. Eso es la ética. Nada que valores ni estupideces subjetivas. Es lo más objetivo de todo lo objetivo. Más que la tecnología, la ciencia, la política y la economía. La ética. La ética y la economía es cambiar la economía para hacerle una economía de la vida. Francis Kelamer, un gran pensador de Nicaragua, tiene un libro de 500 páginas. Una economía para la vida. Pero es en serio. Eso, una transformación de la economía. Voy a decir algo sobre el tema, pero lo tengo que dramatizar, porque creemos que la corrupción, bueno, es un problemita secundario. No. La corrupción es el envenenamiento o la enfermedad que tienen nuestros dirigentes políticos, por la cual se transforman en los medios de la matanza de un pueblo. ¿Ah? Como se matan las vacas, así nos están matando en el matadero. Vamos pasando y ¡pah! Nos pega un golpe y lo agarra un gancho, lo cuelga, le sacan el cuero y pasa al carnicero. Eso nos está pasando. Y los responsables son los corruptos. ¿Por qué? Porque ellos se enriquecen a costilla de los pobres por la economía capitalista, pero no se dan cuenta que se están destruyendo a sí mismos, porque esa economía los va a matar a ellos al final. Yo lo hago no por mí, sino por mis hijos. Sí, a tu hijo justamente lo va a sufrir más que tú, porque cuando empiece el hueco de ozono a crecer y entrar los rayos ultravioletas del universo, pues le va a surgir cáncer de piel a mis descendientes. Y entonces cada mañana se van a despertar y van a decir, uy, salió el sol, atención, los paraguas, y todo el mundo con paraguas para defenderse del peligro del sol, porque los rayos van a quemar mi piel y producir cáncer. Los buenos días van a ser los nublados. Habremos invertido todo. Y eso gracias al capital. ¡Qué bueno! Y se va llenando el banco y se va llenando también el tiempo que nos queda para vivir. Wittgenstein, un gran pensador que pasa por ser solo un lógico, dice: cómo sea el mundo es la ciencia. Que el mundo sea es lo místico. O es decir, estamos completamente absorbidos por la cotidianidad de las cosas que nos suceden, pero la visión de conjunto de lo que acontece ni aparece un día, ni un segundo en una vida entera. Y es admirable que el mundo sea. Es admirable que yo haya nacido. Podría no haber nacido. Y es admirable que nazca vivo. Podría haber muerto. Y es admirable que el ser humano sea como es. ¿Pero para qué? Para al fin destruir toda la obra, al no cumplir principios éticos válidos.
que no son difíciles al fin y que nos puede hacer felices, porque exige una solidaridad con la comunidad. Nadie puede ser feliz solo, tiene que reunirse. Por eso que la felicidad es pensada como un gran banquete, como una gran fiesta, porque vivir feliz solo, tomar un vino o darse un golpe, emborracharse, eso no es felicidad, está solo. Hay que hacerlo en comunidad. Y por eso entonces que la nueva economía debería significar una nueva sociedad. Claro, eso lejísimo, horizonte. Y eso con respecto a México, a 3 meses de una elección, es algo lejísimo. Pero hay que tener principios para no equivocar los pasos que tenemos que dar mañana, porque eso nos ilumina y sabemos el principio que nos permite elegir los mejores medios para un fin. Y entonces la ética se hace absolutamente imprescindible. Bueno, esto yo he dedicado 50 años para la ética. Tenía 18 años cuando en la Facultad de Filosofía encontré un buen profesor de ética y le hice 5 años su curso de ética y lo iba repitiendo. Y he sido siempre profesor de ética. Y por eso creo en la ética como una última horizonte de posibilidad de salvación de un pueblo. Se habla de la reforma educativa. Qué ridículos, qué mentirosos, qué cínicos son los que hablan de la reforma educativa. No han dado ni un paso en el buen camino. Reforma educativa significa dar a los alumnos una conciencia ética de la existencia humana comunitaria, de la solidaridad con los más pobres, que son los que sufren el sistema. De eso ni hablan nunca, y hablan de la reforma educativa, pura política estúpida y superficial. Es necesario hacer las cosas de otra manera y yo espero que lo podamos hacer, aunque sea algo. Bueno, después de la interrupción de los 10 minutos de mi sangre, yo hablo entonces con sangre, por una enfermedad que tengo, que a medida que pasan los años se incrementa. Entonces, tengo debilidad capilar y por eso por ahí tengo derrames. Pero eso me recuerda que la vida es corta y en cualquier momento puedo morir. Y por eso que la vida cobra más fuerza y hay que vivirla cada día plenamente, pero en solidaridad con los otros y sobre todo por los más pobres y oprimidos y no por la adulación a los ricos y pretensión de llenarse de un dinero robado que lo único que me va a hacer es tener ante mí mismo una visión de indignidad. Porque el señor Salinas de Gortari, que ha robado tanto y ha hecho a tantos ricos, no por su trabajo, sino apropiándose los bienes del pueblo mexicano y de su Estado, esa gente no puede llamarse que son felices, porque tienen que estar cuidando sus bienes mal habidos. Y por eso José Mujica, ¿se acuerdan? Lo he contado, pero lo vuelvo a contar. Dice que su pequeño bochito, que era un Volkswagen viejo, un árabe de estos que tienen millones de la venta del petróleo, lo cual es un crimen, le dijo, mire, yo le compro su bochito por $1 millón porque lo quiero poner en mi museo, el bochito de un presidente honesto, que hay que buscarlo con lupa, porque casi no hay en la tierra. Y entonces José Mujica dijo, venderle mi Volkswagen al jeque árabe, ¿para qué? Por $1 millón. ¿Y qué hago yo con $1 millón? Tengo que estar cuidando que no me lo roben. Dice, mucho mejor es mi bochito. Y sigue igual.
Pues decir, dejó de ser presidentes y volvió a su casa. ¿Y cómo vive? Miren, qué fantástico. Produce flores y vende flores en el mercado. Presidente de la República. Y cuando se fue, dijo, volveré. Y es posible que lo tengamos de nuevo de presidente. Se lava él los platos. Tiene una casita de 3 habitaciones. Y llega un embajador y dice, presidente, pero su casa es muy pequeña. ¿Y qué quiere? Tenemos que limpiarla con la vieja y yo. Le llaman la vieja a la esposa, ¿no? En el sur de América del Sur. La tenemos que limpiar nosotros. ¿Para qué la queremos grande? Un presidente que limpia los platos, que limpia su casa, que vive de flores. ¡Ja! Eso es un presidente. Y los nuestros son miserables. Pero lo peor es que tienen la cabeza torcida y nadie les dio una clase, ni siquiera qué significa ser honestos. Lo que piensan los políticos es cómo embocharse una cantidad de dinero para después ya vivir feliz toda su vida. No lo serán nunca felices. Siempre tendrán la conciencia culpable y estarán protegiendo los bienes que se los pueden robar en cualquier momento. Muy bien, seguimos la próxima con los otros principios éticos.